la actriz que demostró que podía brillar como protagonista y como secundaria. Ha sobrevivido al Titanic, le destrozó el tobillo a James Caan con un mazo y se metió en el jacuzzi con Jack Nicholson. La vida de una de las mejores actrices de todos los tiempos. We started asking, please, is the president to mop up after a murder? If the rest of the book reads as well when you're done, you'll have something of value. Una niña dramática. Caitlin Doyle Bates nació en Memphis, Tennessee, un 28 de junio de 1948. Sus padres eran Bertie Talbot, una ama de casa, y Langdon Doyle Bates, un ingeniero mecánico. De su infancia recuerda muchos momentos felices y llenos de juegos con sus dos hermanas. Desde pequeñita amaba jugar a disfrazarse y a fingir. Incluso en la casa la llamaban Sarah, por la actriz francesa Sarah Bernhardt, ya que Katie era muy dramática, por lo que se podría decir que nació siendo toda una actriz. Mientras crecía participó en varias obras de teatro de la escuela y se lo tomaba muy en serio en cada presentación, y a los 12 años aprendió a tocar la guitarra por sí misma. Su madre le compró una Silverstone vieja por $20 en Sears, y a los 16 años escribió una canción sobre la pérdida de la inocencia, una canción muy personal que escribió en el columpio de su patio trasero. Este dato es muy importante para su carrera más adelante. Pero a pesar de tener una vida tranquila, Katie no disfrutó crecer en Memphis, porque sintió que se perdió en muchas experiencias en una ciudad tan segregada. Ella anhelaba conocer a más personas con sus mismos intereses y sueños, y por eso se mudó a Dallas. Con el apoyo de sus padres, empezó a estudiar en la Universidad Metodista del Sur desde 1969, y finalmente se graduó del departamento de teatro. Y es que sus padres pagaron su matrícula y pospusieron su jubilación. Incluso recuerda que tuvieron que gastar mucho dinero que no tenían, y su padre debió volver a trabajar con más de 70 años. A pesar de que ya había tenido un ataque al corazón antes, solo para que ella estudiara lo que amaba. Por eso Katie sabe que sus padres renunciaron a mucho para apoyarla en su sueño, y les agradece inmensamente. En la universidad, Katie se tomaba muy en serio sus estudios. Era casi como una sensación religiosa para ella. Y fue una época muy emocionante. Durante su primer año se dedicó a hacer lo necesario para ser parte de eso que veía en sus compañeros, ya que estaba rodeada de personas increíblemente talentosas, como Beth Henley, que escribió Crímenes del Corazón, y Garland Wright, que después dirigió Good Tree Theater en Minneapolis, entre otros estudiantes. A Katie le emocionaba saber que a través de su talento tenía el poder de traspasar en el tiempo y las generaciones, para así contar historias increíbles. Pasos de gigante de una soñadora. En 1970, Katie se muda a Nueva York, en búsqueda de trabajos como actriz de teatro, y mientras tanto trabajó como cajera en el Museo de Arte Moderno por un tiempo, y de paso decidió deshacerse de su acento tan característico apenas llegó a la gran ciudad, porque creía que sería mucho mejor para su carrera. Con el tiempo empezó a actuar en pequeñas obras de teatro fuera de Broadway. Fue ahí donde recibió su primer consejo para esta industria tan caótica. Un hombre le dijo que debía tener la cabeza como una bala y el corazón como un bebé, lo que ha tratado de aplicar a lo largo de toda su carrera, aunque no siempre ha sido fácil, sobre todo por la prensa que no siempre ha sido amable. Gracias a unos amigos conoció a Milos Forman, un director y guionista, que estaba realizando su primera película estadounidense llamada Taking Off. Justamente fue con esta que Katie tuvo su debut como actriz de cine, en 1971 a los 22 años. En ese momento le pagaban $5 al día, pero sentía que esto fue un total accidente para ella, ya que ella no estaba buscando ser actriz de cine en ese momento. Pero no solo fue actriz, sino que también fue parte de la banda sonora de la película. Y es que el director decidió incluir su canción, esa misma que escribió cuando tenía 16 años en el patio trasero de su casa. Por eso fue acreditada como Bobo Bates. Y aunque la película fue muy bien calificada, Katie debió esperar 7 años para conseguir su próxima película. Pero no se quedó sin hacer nada mientras tanto. Siguió actuando en obras de Off-Broadway, entre la que estaba una obra llamada Vanities en 1976. Y entre el público estaba el icónico actor Warren Beatty, quien se dio cuenta del gran talento de esta joven actriz, y le comentó a su amigo Dustin Hoffman sobre esta joven actriz llamada Katie Bates. Este era otro icónico actor que podemos reconocer de películas como Rain Man, El Graduado, Kramer vs. Kramer, también por darle voz al maestro Chifu en Kung Fu Panda, entre otras más. En ese momento, Dustin estaba haciendo el casting para su próxima película, Straight Time. Gracias a esa recomendación, Katie fue a la casa del famoso actor a hacer su audición.
Entonces Katie recuerda cómo hicieron una de las escenas juntos mientras él sostenía una puerta entre los dos. Y solo después de unos minutos, Dustin le aseguró que ya tenía el papel. Este era el primer papel con diálogos de Katie en el cine. Y la respuesta de Katie fue una muy tierna y entendible. Lo primero que se volvió a preguntarle al actor fue si podría llamar a su madre, y es que era una noticia gigantesca que debía compartir con sus más amados. Desde ese momento, Dustin Hoffman se convirtió en uno de los mentores más importantes para la actriz, porque ella podía ver cómo este actor amaba lo que hacía, era apasionado y emocionado por ser un actor, y durante toda la producción aprendió mucho. Así fue como su carrera empezó a subir, y continuó con algunas actuaciones en televisión y en teatro, pero la más importante fue en 1983, cuando interpretó a la hija profundamente deprimida en la obra llamada Night Mother. Por su actuación recibió muchos elogios en Broadway, incluso recibió una nominación al Tony. Sin embargo, cuando se iba a realizar la adaptación cinematográfica, no la tuvieron en cuenta, y le dieron el papel a Sissy Spacek, lo cual le dolió mucho a Katie, ya que había trabajado por 2 años en ese personaje, y le hubiera encantado verlo en cine. Y aunque unos años más adelante ganó el premio Obie, lo más parecido a un Tony fuera de Broadway, por su actuación en Frankie and Johnny in the Clair de Lune, a Katie le dolió demasiado perder el papel de Night Mother, y eso encendió una llama en ella, por lo que después se mudó a Los Ángeles para hacer cine, aunque por un tiempo terminó haciendo muchas obras de teatro que ya había hecho en Nueva York, pero no sabía que mudarse la llevaría más cerca a esa producción que la lanzó a la fama. El salto a la fama. Entre 1988 a 1990, Katie participó en El vampiro de adolescentes, Dick Tracy y White Palace, empezando a ser más reconocida por la industria cinematográfica, adicional de las obras de teatro en las que ya había participado. De esta forma, varios directores, guionistas y productores ya habían visto su gran talento, y en una de sus presentaciones de la obra Undaunted and Lemon, el director Rob Reiner estaba entre el público, ya que estaba apoyando a su novia que también era parte del elenco. Pero fue en ese momento que vio a Katie, interpretando a una fanática obsesionada. En paralelo, Stephen King lanzó su libro Misery, que relata el encuentro de una fanática obsesionada con su autor favorito. En ese momento, uno de los amigos de Katie le sugirió que ella debía interpretar ese personaje en una película. Una idea muy loca para la actriz, por eso solo se rió y lo dejó pasar. Pero años más tarde, Bill Goldman, un guionista que estaba escribiendo la adaptación de ese libro, le dijo a su amigo Rob Reiner, el director de Misery, que una buena opción para el papel protagónico era nada más que Katie Bates, la misma que vio en la obra de teatro interpretando a una fanática loca, justamente lo que necesitaba en ese momento, por lo que la llamaron para una audición. Y cuando apenas había leído solo unas líneas, Rob le dijo, ya es suficiente, tú puedes hacerlo, tienes el papel. Pero ella pensó que le estaban interrumpiendo. Entonces el director le repitió que ya tenía el papel. Y Katie volvió a repetir lo que hizo años antes. Y pidió permiso para poder llamar a su madre y contarle esta gran noticia. Y es que Katie ya tenía un buen reconocimiento en el mundo teatral, pero no era para nada reconocida en el público del cine. Era una estupenda noticia para una actriz que era desconocida para el mundo cinematográfico. Luego buscaron al protagonista masculino y tuvieron en cuenta a grandes estrellas como William Hurt, Robert De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Kevin Kline, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Robert Redford, Gene Hackman, Richard Dreyfuss y Warren Beatty. Este último nuevamente fue fundamental para una producción de la actriz, ya que estaba muy interesado en el papel, por lo que trabajó de cerca con el director y el guionista, y dio la gran idea de que la película no fuera desarrollada como una de terror, sino como una película carcelaria, porque el protagonista estaba en una prisión y tenía que ser inteligente para encontrar la forma de salir. Pero meses más tarde dijo que no estaba seguro de hacer el papel, pero que si no encontraban a alguien, entonces que él lo haría. Y aunque uno que otro actor mostró interés, la verdad es que era difícil encontrar a un actor que quisiera estar en esa posición de vulnerabilidad y total quietud en el set. Hasta que Jimmy Caan aceptó, y era perfecto, este actor era muy talentoso, pero había un problema, Jimmy era increíblemente deportivo y activo, por lo cual odiaba no moverse, y es que ya entenderás la razón por la que esta película fue tan difícil para él. Katie interpretó a Annie Wilkes, una mujer que rescata a su novelista favorito después de que éste resultara gravemente herido en un accidente de coche. Annie es su fan número 1 y de paso es una enfermera obsesiva, pero con una ética muy cuestionable, y es que lo secuestra y tortura.
porque no está de acuerdo en lo que hará con su próximo libro. Este personaje está basado en una enfermera real, que enfermó a varios bebés a propósito. Luego los trataba de salvar y después iba a los funerales de esos pequeños bebés. Y luego las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Luego Stephen King leyó la noticia y basó el personaje en esa mujer. Katie se sentía lista para ese papel y lo demostró con su gran actuación, aunque ella confesó que pensaba diferente al director, ya que Katie no estaba de acuerdo en borrar escenas gráficas que sí estaban en el libro, pero que no podemos mencionar mucho en este video. Y es que aunque la película tiene una escena difícil de ver cuando Annie usa un mazo para pegarle en las piernas a Paul, en el libro esta parte era incluso aún más violenta. Y ni hablar del final en el que Annie pasa sobre Paul con una máquina. Mejor dicho, mucha violencia, que ni en la película ni aquí vamos a hablar. Pero Katie pensaba que eso no debía ser así, que esas escenas debían estar en la película. Sin embargo, el director aclaró que no es que no quisiera algo menos espantoso, sino que sentía que Paul debía salir entero de esa tortura y que debía aprender algo sin necesidad de perder algo más. De hecho, Katie ha confesado que su personaje favorito que ha interpretado es Annie, porque piensa que no era un monstruo, en realidad quería ser una heroína, que realmente era totalmente descuidada y sádica, pero que quería cuidar a la gente, proteger y ser adorada, pero simplemente se obsesionó con este señor. Años más tarde, en una entrevista, aceptó que sabía cómo se sentía eso, que hay veces que se pone un poco maníaca y que luego podía tener bajones muy feos. Y es que es una actriz tan dedicada y tan enfocada que muchas veces se llevaba al personaje a su casa y sentía que no podía sacarlo de su cabeza, pero el director fue su gran apoyo. Le dio confianza de que era lo suficientemente talentosa para dejar a ese personaje en el set e ir a descansar tranquila siendo ella misma, y que cuando volviera al estudio sabría cómo volver a encontrar a ese personaje. Durante el rodaje pasó su único momento aterrador, cuando su coprotagonista la golpeó más fuerte de lo que debía contra el suelo, algo que de hecho no se esperaba, por eso no tenían dobles de acción para estas escenas. Pero a pesar de esto, Katie recuerda la filmación como algo muy divertido y lleno de aprendizajes. Fue la primera vez que tuvo un tráiler, pero aprendió que ese es el lugar más solitario para ella. Entonces se iba al set con todo el equipo y ahí aprendía y se divertía mucho. Y acepta que aprovechaba para coquetear con Todd, un operador de cámara con el que tenía un flechazo. Y mientras caminaba un día por el set, Tony Serrano, el vestuarista de hombres, le dijo por encima del hombro: prepara tu vestido para los Oscar. Pero ella no pensaba mucho en eso, porque sabía que no habían muchas películas de terror que ganaran el gran premio, y ella solo quería hacer su mejor trabajo, y finalmente logró eso. Y es que de verdad aterra ver a esta mujer en pantalla, ver la maldad que llega a tener, pero más allá de que esto la alegrara, se preocupó profundamente. Sentía que ese sería el fin de su corta carrera, pero todo lo contrario pasó, cuando llegó el llamado de que estaba nominada para los Oscar. Y es que la película fue todo un éxito. Es una producción muy bien hecha en cada aspecto, y la dirección realza todo el trabajo que los actores principales realizaron. Por eso nos dejaron escenas icónicas, como esa donde golpea las piernas de su ídolo con un mazo, y esto le dio un lugar entre los 100 héroes o villanos más icónicos de todos los tiempos. Finalmente llegó la noche de la premiación de los Oscar en 1991, hasta que dijeron su nombre como la ganadora como mejor actriz. Era un logro inmenso para esta joven actriz, pero cuando habló con su madre, recibió una respuesta que no esperaba. No sé por qué tanto alboroto. No descubriste la cura para el cáncer. En ese momento Katie pensó que se le había olvidado agradecerle a su madre esa noche, y se sintió culpable por años. Pero hace poco, durante una entrevista, el periodista le recuerda que en realidad sí le agradeció al final del discurso. Y aunque ella seguía sin creerlo, fue hasta que le mostraron el video que se dio cuenta que jamás olvidó a su madre. Thank you. Why did I think I didn't thank her? Oh, what a relief. Lo que significó mucho para Katie, porque se sintió culpable siempre por eso. Incluso se siente culpable de la vida que tiene, porque siente que su madre debía tener eso que ella tenía, y espera que de alguna forma su madre esté viviendo a través de ella, para que disfrute todo por lo que se sacrificó. En ese momento ya estaba casada con Tony Campisi, un actor con el que se conoció gracias a un amigo. Aunque una de sus anécdotas es que la primera vez que habló con él, ella se equivocó de nombre, y lo llamó Joe, ya que estaba muy nerviosa de conocer a ese atractivo hombre. Desde que ganó el premio, la vida de Katie cambió. Ahora las producciones la transportaban en limusina, le daban habitaciones extra aunque no las necesitara, le pedían autógrafos en la calle y le ponían seguridad extra cuando salía. Pero le llegó una señal para que se mantuviera con los pies en la tierra. Mientras estaba filmando Prelude to a Kiss en Chicago,
Katie debía sacar a pasear a su perrita a las 2 de la madrugada en el barrio donde estaban grabando. Entonces sale con su guardaespaldas. Pero en ese momento no tenía bolsas para recoger, y lo único que encontró cerca fue un papel, que al voltearlo tenía su autógrafo, y entonces lo usó para recoger lo que hizo su perrita. Ella sentía que era el universo que le decía, relájate y tranquilízate. Y es que después de ganar el premio, ella siente que las cosas no fueron más fáciles. Sintió como la industria le decía, sí, eres genial, sello de aprobación y ahora podemos pasar con otra persona. Entonces fue muy difícil para la actriz encontrar nuevos papeles, o por lo menos unos que no fueran clichés. Hasta que un día, mientras estaba promocionando Misery en Japón, le llegó el guión de Tomates Verdes Fritos. Un guión que le pareció genial, y es que ya había leído el libro, en el que le pareció increíble que la autora hablara de un tema tan tabú en esos años, como lo era la homosexualidad, aunque en la película se deja mucho más ambiguo esta relación entre las dos protagonistas, y se centra más en cómo su personaje trata de mantener su matrimonio vivo. Eso fue lo que les llamó la atención del libro, la valentía y la relación entre estas dos mujeres encantadoras. Aquí, su compañera de reparto fue la actriz de cine clásico Jessica Tandy, quien tenía 84 años en ese momento, y fue una gran guía para Katie, porque justo en ese momento sentía como su propia luz se estaba apagando por dentro. Entonces un día tocó la puerta del tráiler de Jessica, y ella le abrió y le dijo, has venido a buscar a la mujer sabia. Y sí, ella fue quien le dio la fuerza para creer en sí misma y seguir trabajando en lo que ama. Esta es una de sus mejores películas y muy recomendada para ver. Poco tiempo después le dio vida a uno de sus roles más subestimados, con su actuación en Nuestro propio hogar. Aquí interpreta a una madre soltera que se muda a Los Ángeles con sus 6 hijos, ya que están buscando una nueva vida juntos, hasta que encuentra en el camino una casa vieja y en ruinas. A pesar de que la trama no es tan compleja, la actuación de Katie es hermosa, como una mujer indomable, fuerte, decidida y con mucho amor por su familia, lo que hace de esta película memorable. Y es que es una situación que muchas personas en la vida real pasan. De hecho, la película se basa en una mujer real llamada Frances, que en realidad tenía 12 hijos, con los que viajaba para encontrar un nuevo hogar, mientras sigue aprendiendo a ser madre en el camino. Tristemente, la actriz no pudo conocer a la real Frances, porque la vida real fue mucho más difícil para esta mujer, lo que la llevó a refugiarse en el alcohol y no dejó rastro para que la pudieran encontrar. Su carrera seguía brillando por su gran talento y carisma. En 1994 volvió a grabar una adaptación de un libro de Stephen King para una miniserie llamada The Stand, y trabajó directamente con el escritor en el set de grabación. Pero aún le faltaba su tercera participación en una adaptación de este gran artista. Esta fue la película Dolores Claiborne, una película dirigida por Taylor Hackford, y de que ella describe como su favorita. Katie interpreta a una mujer acusada de asesinato por segunda vez, y debe interpretar a esta mujer con 55 años y también con 35 años. Su actuación es simplemente increíble. Muestra una Dolores rota, golpeada, cansada, pero a la vez fuerte. Y es que Katie se preparó fuertemente en cada aspecto. De hecho, tenía una entrenadora de movimiento para interpretar a esta mujer en cada edad, desde los movimientos en las manos hasta la misma columna. Incluso le hicieron una prótesis dental para cuando Dolores estuviera mayor. Y es que cada elemento estaba muy bien pensado por el director y todo su equipo. Fue una de las grabaciones que más la marcaron y que nunca olvidará como actriz. Y es que ella había estudiado para crear un personaje completo, lo cual logró dándonos una producción desgarradora. En 1997 tuvo la oportunidad de participar en una de las mejores películas de todos los tiempos, Titanic de James Cameron. Y como nombramos en el video corto de Kate Winslet, esta producción fue muy bien pensada y desarrollada en cada pequeño aspecto. Por ejemplo, el elenco tuvo una maestra de etiqueta para saber usar los cubiertos, las servilletas y cómo moverse como damas. Todo el set y vestuario hacía sentir que realmente estaban en 1912. Y James Cameron ya se había sumergido a ver los restos del Titanic, para ver elementos que funcionaran para la película y construir el escenario más realista posible. Además recuerda cómo eran de demandantes las horas de grabación. Por eso admiro tanto el trabajo de Leo y Kate, porque sabía que también se tuvieron que sumergir en agua helada. De eso también hablamos en el video corto que se los dejo en la descripción para que lo puedan ver. Por su parte, Katie llegaba a las 5 de la tarde, se vestía por completo y luego se quedaba en el camerino hasta que la llamaban como a las 3 de la mañana. Pero todo ese esfuerzo valió totalmente la pena. La película ganó más de 10 premios de la Academia y es considerada hoy una de las mejores producciones de todos los tiempos. Por eso Katie se siente tan honrada de haber sido parte de esto. Y mucho más con ese personaje que se volvió tan querido. Al siguiente año, Mike Nichols la llamó para Colores Primarios,
junto a un gran elenco en el que estaban John Travolta, Emma Thompson, Billy Bob Thornton y más. Este fue un drama político que realmente se basaba en la primera campaña presidencial de Bill Clinton en 1992. Su personaje era una mujer irreverente, sarcástica y que habla sin vergüenza, y por esta producción fue nominada por segunda vez al premio de la Academia. Durante esta producción aprendió mucho de su director Mike, porque cuando Katie también comenzó su carrera como directora, ella se sentía muy tímida, ya que sentía que al ser actriz no debía decirle nada a los demás actores. Y Mike solo le dijo, ámalos y solo ámalos. Y fue un consejo que ella sí entendió, pero que le ayudó mucho en su carrera como directora. Y es que Katie dirigió varios episodios para televisión, como en NYPD Blue, Oz, 6 Feet Under, entre otras. Éxitos y fracasos. Durante algún momento de 1997, Katie recibió un guión llamado The Waterboy. Leyó las primeras 12 páginas y quería tirarlo a la basura, porque era una película de fútbol americano muy tonta. Pero en ese momento su sobrina, con la que también trabajaba, le preguntó qué era eso. A lo que Katie contestó que era una película de un chico llamado Adam Sandler, por lo que su sobrina la presionó para que aceptara el papel, porque ella sí conocía a este joven actor. Fue así como una dudosa Katie protagonizó El Aguador, interpretando a la madre del joven Adam. Pero a pesar de que la película parecía tonta, la actriz disfrutó mucho la grabación. Era divertido, como si estuviera jugando otra vez. Era algo nuevo para ella, porque acepta que su talón de Aquiles, tanto como persona como actriz, es que se toma las cosas demasiado en serio. Y esta fue su oportunidad para soltarse, divertirse y ser algo tonta. Por eso la recuerda como una de las experiencias más maravillosas de su vida, al igual que recuerda a Adam con mucho cariño. Y aunque a la crítica no le gustó mucho, al público le encantó. De hecho, los fans preguntan mucho más por esta película que por otras. Además, fue un respiro de diversión para la actriz, ya que poco antes se había divorciado de su esposo Tony Campisi, aunque nunca fue pública la razón de la separación. Pero hay rumores de que pudo ser por el éxito que estaba teniendo la actriz. Katie comenzó el nuevo siglo con otra gran película, A propósito de Schmidt, por la que volvió a ser nominada al premio de la Academia, al interpretar a una mujer con un espíritu libre y caprichoso que le gustaban los analgésicos y quedarse en el jacuzzi, con nada más ni nada menos que Jack Nicholson. Aquí salió por primera y única vez desnuda, lo que dice que fue muy difícil y tuvo que tomar un par de Cosmopolitans. Luego siguió con personajes donde brilló, incluso cuando no era la protagonista, y algunas de estas no fueron las mejores películas que hizo, pero su gran talento la ayudó a brillar, como en La Vuelta al Mundo en 80 días, Soltero en casa, La telaraña de Charlotte, B-Movie, Postdata Te Amo y El día que la Tierra se detuvo. Pero durante este tiempo, Katie pasó por un momento muy difícil en su salud, cuando fue diagnosticada con cáncer de ovarios en el 2003. Aunque esto no era de conocimiento público, ya que su agente le recomendó no hablar de su tratamiento para que no afectara su carrera. Afortunadamente la actriz se recuperó, y en el 2008 volvió a participar en un éxito junto a un cast que ya conocía bien. 10 años después de Titanic, Katie volvió a juntarse con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet para otro drama romántico, Solo un sueño, que se basa en otro gran libro. Fue dirigida por Sam Mendes, y a pesar de que el director le aseguró que el papel era suyo, ella no podía asimilarlo. Llevaba años buscando un papel como ese nuevamente. Ahí quedó asombrada cómo había crecido Leo y Kate, tanto como personas como actores. Incluso en una escena en la que el personaje de Leo debía atacarlos, el actor llenó toda la habitación con su rabia. Y ella pensó en lo increíble que fue ver a ese chico inocente pasar a ser un hombre y un actor poderoso. Y también se sintió muy afortunada de trabajar con Michael Shannon, otro gran actor, que de hecho fue nominado como mejor actor al Oscar por su papel en esta película. Katie volvió a conquistar al público con personajes secundarios, pero esta vez con películas con mucha mejor crítica que las anteriores. Una de ellas fue su participación en Un sueño posible, en la que interpreta a la tutora contratada por una familia rica, para que ayudara a su hijo adoptado a que sacara mejores notas. La película es protagonizada por Sandra Bullock, interpretando a una mujer rica que adopta a un deportista afroamericano. La historia de Sandra la puedes encontrar en Shorts y en TikTok, y te dejo el link en la descripción para que vayas a verlo. En 2011 participó en la hermosa película de Medianoche en París, como Gertrude Stein, que muchas veces la han retratado como una matriarca imponente, pero fue también una escritora subestimada, y fue la musa para muchos de los grandes escritores y artistas del París de los años 20, marcando la carrera literaria de los grandes de la literatura como Hemingway. El papel que la salvó. En 2012, Katie estaba participando en una serie de televisión llamada Harry's Law, o La Ley de Harry, pero fue cancelada en la segunda temporada.
a pesar de que tenía buena crítica y ganó varias nominaciones como mejor actriz en los Emmy y en el sindicato de actores. Eso fue como un golpe en el estómago para la actriz. Por esa misma época, la actriz confiesa que se había descuidado, porque estaba en una relación infeliz y simplemente ya no le importaba nada, por lo que fue un momento emocionalmente muy difícil para ella. De salud tampoco estaba bien. Estaba sintiendo dolores en el abdomen, y como ya había tenido cáncer, siempre tenía miedo de que pudiera regresar. Entonces se hizo varios exámenes, que revelaron que tristemente tenía cáncer de mama, desarrollando a su vez linfedema, es decir, que no tenía suficientes ganglios linfáticos en algunas extremidades. En su caso, se le acumulaba el fluido linfático en los brazos. Realmente estaba pasando por un momento muy malo, y la recuperación de su mastectomía doble fue muy dolorosa. Incluso llegó a pensar que nunca volvería a trabajar. Estaba cansada, agotada, molesta y harta de todo. Además, se enteró de que el linfedema no era tan conocido ni tratado, por lo que desde ese momento se propuso concientizar sobre este tema. Pero la vida le volvió a sonreír. Un día Ryan Murphy la llama para presentarle un personaje en la famosa serie dramática American Horror Story. El personaje era una mujer llamada Delphine LaLaurie, una vil racista que tortura a los hombres negros, solo por entretenimiento. Este personaje incluso se basaba en una historia real, y entre más investigaba, se estremecía más con estas historias tan horribles que pudieron pasarle a muchas personas. Y es que su amiga Jessica Lange, que ya había participado en otra temporada, la recomendó con el creador Ryan Murphy. En ese momento, la niña que amaba actuar volvió a salir feliz de su cuerpo, muy emocionada por tener la oportunidad de interpretar a este personaje. Fue como un renacimiento para la actriz. Es así como en el 2013 la actriz le da vida a esta mujer, y todo lo malo que pasaba en su vida personal empezó a desaparecer, aunque confiesa que sí fue difícil interpretar un personaje tan horrible. Pero sin duda su trabajo fue asombroso. Por eso ganó el Emmy a la mejor actriz de reparto en una miniserie o película. Siente que Ryan llevó su carrera a su tercer acto, por lo que está muy agradecida con él, aunque lamenta mucho que en el discurso de los Emmy estaba tan nerviosa que se le olvidó agradecerle en ese momento. Por eso el creador estuvo un tiempo enojado con ella, pero luego Katie volvió ocasionalmente para las futuras temporadas. En el 2018 tuvo una participación en la querida serie The Big Bang Theory, como la madre de Amy, un personaje muy divertido ganándose el cariño de las nuevas generaciones. Pero también tuvo algunas apariciones en series como The Office y Two and a Half Men. En 2019 recibió el guión sobre el atentado de los Juegos Olímpicos en 1996. Cuando lo empezó a leer e investigó, se horrorizó con lo que le había pasado a Richard Jewell. La prensa fue realmente horrible y cruel con este hombre, por lo que fue muy feliz cuando aceptó ser parte de esta película, que también fue dirigida por el grandioso Clint Eastwood, del que también tenemos historia corta, y te la dejo en descripción para que veas la historia de este ícono del cine western y ahora exitoso director. En Richard Jewell, la actriz interpreta a la leal madre de un guardia de seguridad solitario que salvó la vida de muchos cuando detectó una bomba en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, solo para ser culpado por el intento de terrorismo después. Es una historia desgarradora, por lo que investigó mucho junto a la verdadera Bobby Jewell, pero fue un personaje que realmente la hizo muy feliz. Sentía que en esa película podía decirle a la gente que Richard en realidad fue un héroe, y ojalá que con eso cambiara sus vidas de alguna forma positiva. En algún momento se le acercó a Clint para decirle que a pesar de estar en ese negocio por 50 años, finalmente había sentido que había llegado a las grandes ligas. Por esta actuación, Katie volvió a ser nominada a los Oscar como mejor actriz de reparto. Se puede decir que Katie es una actriz muy trabajadora, y en ese momento ya llevaba varios años libre de cáncer. Pero quería seguir concientizando sobre el linfedema, que si no se atendía a tiempo podía ser un dolor crónico, o podía incluso llegar a ser mortal. Por eso realizó caminatas para recaudar fondos y concientizar, porque de hecho algunos médicos no saben cómo diagnosticarlo y tratarlo. De esta forma ha logrado recaudar fondos para la red de educación e investigación linfática. Apoya una investigación en Israel, trabaja de la mano con algunos doctores en Taiwán, Israel, Stanford y más, e incluso lograron avances para poder ver el sistema linfático, lo que más adelante podría ayudar para crear una cura. Ella sabe que es muy privilegiada y que hay personas que lo sufren mucho más grave. Por eso transformó la ira, la decepción y la rabia que sentía por tener esta enfermedad en algo útil. Y es un regalo para ella poder ayudar a las personas, usar su nombre para algo que realmente vale la pena en el mundo real. Esto ha sido muy gratificante para ella. Más fuerte que nunca. Katie estaba en un momento muy extraño. Tenía grandes producciones en su carrera, pero se sentía invisible desde que cumplió cierta edad y subió de peso.
Sentía que ya no era útil, ni para su trabajo ni para el mundo. Sentía una acumulación, una angustia y una insatisfacción. Además, le habían diagnosticado diabetes, algo que pasaba mucho en su familia. De hecho, su padre perdió una pierna por la enfermedad, y una de sus hermanas también la estaba enfrentando muy seriamente. Entonces Katie se asustó mucho. Sabía que tenía que hacer algo, empezar a ser mucho más consciente sobre su alimentación. Fue así como dejó de comer tantas hamburguesas, gaseosas, pizzas y todo lo que no era saludable para ella. Y mientras estaba filmando Cuestión de Sexo y la muerte y vida de John F. Donovan en Montreal en el 2018, empezó a quemar mucha energía y a perder peso. Empezó a ver un cambio que la emocionó mucho y la impulsó a seguir. Pero parece que recientemente también tuvo una decepción muy grande con la industria. Y es que se sintió muy traicionada después de ver el resultado final de una película que le importaba muchísimo. Aunque no va a dar el nombre de esta, pero sí dijo que le rompió el corazón porque era un papel que le importaba profundamente y para el que se había preparado durante mucho tiempo, y sentía que su corazón no podía soportar eso otra vez, por lo que pensó en retirarse de la actuación, y llamó a sus agentes para avisarles, pero ellos la volvieron a llamar para decirle que tenían un guión para ella, en una serie llamada Matlock. Fue la historia de este guión la que la atrapó, pero aún más el giro tan inesperado que dio al final. Esta es una serie basada en la historia original de 1986, donde Matlock era interpretado por el actor Andy Griffith. Esto le devolvió un poco la esperanza a la actriz, por lo que le pidió a la guionista que no cambiara ni una sola palabra, y que por favor no la dejara, que no la abandonara, porque ya le había pasado que cancelaban o cambiaban de planes antes de comenzar. Este es un papel excelente para Katie, porque sabía que por su edad le ofrecían roles menos interesantes y personajes muy clichés. Pero lo bueno es que Jenny Sidner Urman, la guionista, no la abandonó en ningún momento y la ha apoyado en todo lo que necesita. Ella es la que le ha revivido la confianza en las personas, en que la gente cumple su palabra y que aún hay integridad en la industria. Aquí Katie interpreta a Madeline Matlock, una ex abogada que utiliza el hecho de ser subestimada por ser una mujer mayor a su favor, y mucho más en su nuevo trabajo en un prestigioso bufete de abogados, con una meta muy clara, y es que va a investigar a los integrantes del bufete, para descubrir quiénes son los culpables de atrasar el fin de la epidemia del opioide, que llevó hasta la muerte a su hija. Es una madre que siente mucha culpa por haberle fallado a su hija, y hará lo posible por tener a los culpables. Este ha sido un proyecto hermoso para la actriz. Primero porque le devolvieron la fe y las ganas de actuar, y segundo por el increíble talento que le acompaña. De hecho, hizo una hermosa amistad con Skype Marshall, a la que admira como actriz y persona. La define como una de las mejores actrices con las que ha trabajado, y eso es mucho decir para una actriz que ha trabajado con los mejores talentos de la industria. Katie también siente que se ha unido mucho y es muy feliz trabajando con todo el equipo, y espera trabajar en Matlock todo el tiempo que dure, que personalmente espero que sea mucho más. La serie ha sido todo un éxito, en audiencia y en crítica. Ha sido nominada en los premios del Sindicato de Actores y al Globo de Oro como Mejor Actriz de Serie. Y a pesar de que hace poco había dicho que este sería su tercer acto y tal vez su último acto y último papel, ahora piensa que hay mucho más por hacer y asegura que no se retirará pronto. Ella dice que este proyecto ha cambiado su vida. A pesar de que ha tenido una carrera increíble, nunca se había sentido tan feliz y completa. No solo profesionalmente, sino que físicamente también. De hecho, está muy orgullosa ya que actualmente ha perdido 45 kilos. No tiene que sentarse constantemente, sino que puede estar de pie todo el día. Caminar, moverse, respirar y hacer muchas cosas que antes no podía hacer fácilmente. Y esto lo comparte con todas las personas que ama. De hecho, su diseñadora de vestuario, Hope Hanifan, le dio mucho más ánimo porque le compró ropa directamente de las tiendas, de talla 10, y todo se le veía perfecto. Es algo muy emocionante para la actriz. Incluso fue a una tienda Armani con una de sus amigas, y ambas terminaron llorando porque todo le quedaba hermoso. En ese momento Katie encontró el vestido que usó en los Emmy. Ella sabía que se veía bien y se sentía increíble. Las fotos en la alfombra roja eran muy distintas a cualquier otra foto de antes. Se sentía relajada y preparada, y se veía realmente hermosa y muy feliz. Ese fue un camino muy solitario y de mucho trabajo duro, sobre todo para recuperar su salud. En el último año se había rumoreado que todo lo logró con Ozempic, pero ella aclaró en una entrevista recientemente que perdió alrededor de 36 kilos cuidándose mucho, y que los últimos 7 o 9 fueron muy difíciles. Fue cuando apareció Ozempic, y su doctora le dijo que lo podían intentar. Eso fue lo que le ayudó con los últimos kilos, pero quiere dejar muy claro que ese fue un trabajo muy duro para ella. No era una dieta locamente estricta, sino que cuidó mucho su alimentación y escuchaba su cuerpo. Por fin se sentía en control.
todavía tiene mucho que dar. Kathy Bates tiene una carrera de más de medio siglo y nos ha deslumbrado con sus increíbles interpretaciones. Nos ha causado terror, amor, tristeza y mucho más, porque definitivamente ella nos transmite con sus personajes historias que solo podemos vivir por medio de la pantalla, con personajes cautivadores y complejos como ella misma. Pero hoy no solo nos ha enseñado con su trabajo en pantalla, sino con su fuerza y determinación en la vida real. Nos demuestra que nunca es tarde para renacer y volver a comenzar. Eso es algo que ha valorado mucho en su último papel, que agradece no haber rechazado ni retirarse, porque todavía tiene algo que dar. Sabe que todavía hay algo dentro de ella que puede tocar a otros, hacerlos reír, pensar y sentir como lo ha hecho por años. Ahora, con 76 años, Katie dice que nunca ha sido más feliz. Es sobreviviente de cáncer 2 veces y está feliz por su peso. Ahora se siente libre, libre para amar, libre incluso para envejecer sin miedo, y sumamente agradecida por su vida y oportunidades. Ahora tiene la meta de dirigir su propia película, de escribir algo propio y de seguir creciendo como persona. Entonces esa niña pequeña, que la llamaban Sara por lo dramática que era, se tomó tan en serio su carrera que ahora es considerada una leyenda de la historia cinematográfica. ¿Cuál de todos sus papeles es tu favorito? Déjanoslo en los comentarios. Sígueme para más contenido sobre lo mejor del arte y comparte con tus amigos esta increíble historia. My mom at home and my dad, who I hope is watching somewhere.